Hola chicos, bien, vamos a continuar con el tema de refrigeración. En este caso, la segunda parte que muestro en este video es acerca de cómo realizar cálculos o determinar la capacidad de enfriamiento que yo requiero para poder cumplir o satisfacer eh, determinada demanda. Por ejemplo, si nosotros necesitamos enfriar un sitio como un centro comercial, una, una tienda de almacén, como poder ser un Sam's, un Walmart o un cuarto frío como tal, el cuarto frío de alguna industria o inclusive un Oxxo. En este caso voy a utilizar de ejemplo a los Oxxos para poder ejemplificar cómo se realiza un cálculo de carga térmica. En el caso de un Oxxo, ustedes pueden observar que podemos el Oxxo tiene distintos sistemas de refrigeración. Primero que nada, cada vez que entramos a un Oxxo, el Oxxo como tal está climatizado. Es decir, tiene un aire acondicionado que mantiene el, la temperatura del lugar a un nivel de confort, ¿no? Que suele ser 24 grados centígrados, que es la temperatura de confort humano. Sin embargo, no es el único sistema de enfriamiento o climatización con el que cuenta el Oxxo. Realmente tiene múltiples sistemas de refrigeración o climatización. Por ejemplo, acá en el área de neveras tienen un sistema de climatización. Algunas neveras internas tienen otro sistema de climatización. Internamente tiene otras neveras con también sistema de climatización donde se encuentran los embutidos, los jamones, quesos, etc. Bien, pero ¿cómo realizamos nosotros un conteo de cargas térmicas? ¿Cómo sabemos cuál es la capacidad de un sistema de refrigeración que debemos de instalar en cierta área? Pues bueno, primero que nada, para poder realizar este cálculo requerimos de dividir las cargas térmicas en distintos rubros. El primer rubro, y no necesariamente el más importante, sino el más obvio, es el de cargas térmicas debido a entradas de calor o transferencia de calor a través de las paredes del sitio. Por ejemplo, si consideramos el Oxxo como este cuadrito que tenemos acá, pues el Oxxo lo tratamos de mantener siempre a una temperatura de confort, que suele ser 24 grados centígrados. Sin embargo, en el ambiente tenemos una temperatura de, pues acá en Mérida, 37, 39 grados centígrados, y si nos va bien, 32 grados centígrados. Bueno, si afuera hay una temperatura mayor que la de adentro, necesariamente por termodinámica, la primera ley de termodinámica va a ser que necesariamente haya flujo de calor. Este flujo de calor va a ser del exterior hacia dentro del Oxxo. Pero ¿por dónde puede pasar este calor? Pues a través de las paredes del sitio. Es decir, en un Oxxo todas sus paredes pueden ser el techo, el piso y las paredes que podemos observar. Ahora, en el Oxxo existe una particularidad que pues tiene muchas ventanas. Durante la construcción del Oxxo se le colocan muchas ventanas, prácticamente en dos paredes del Oxxo son puras ventanas. Y a través de las ventanas el cálculo o determinación de entrada de calor es distinto. Una ventana permite de hecho que entre mucho más calor que a través de una pared normal, una pared de concreto, de mampostería. También las puertas normalmente suelen actuar de forma distinta y pues en el caso de una puerta, una ventana y una pared puede entrar calor de forma distinta. Lo mismo a través del techo y a través del piso. Otro punto importante que podemos llegar a encontrar para poder determinar el calor que puede entrar a un cuarto climatizado o refrigerado, pues es su ubicación con respecto al sol. Si las ventanas pudiéramos tener un cuarto, una nave, un salón donde tengamos ventanas, pero si esas ventanas nunca miran al sol, pues va a entrar mucho menos calor. En este caso y para propósitos de este curso no vamos a hacer un desarrollo de ecuaciones muy complejo. Los cálculos de climatización suelen ser muy técnicos y relativamente complejos.
Entonces, no es nuestro propósito ser técnicos en refrigeración, pero sí entender cómo funciona un cálculo de refrigeración y cómo podemos comunicarnos con un técnico en refrigeración. Es decir, que podemos hablar el mismo lenguaje. Y eso es lo más importante de esta metodología que vamos a ver hoy. Bien. Otra adición de calor que pudiera tener el sistema de un cuarto refrigerado climatizado es a través de generadores de calor interno. La cantidad de calor que tiene que retirar un sistema de refrigeración son 1, pues el calor que está entrando a través de las paredes del sitio. 2, este que tenemos acá, que son la cantidad de calor que se genera desde adentro del establecimiento. Los objetos que normalmente generan calor, son generadores de calor en un establecimiento, en un cuarto frío, son primero que nada el ser humano. El ser humano es un generador de calor donde puede generar en promedio 150 a 200 watts de calor. Si hay 10 personas, pues es esa cantidad por 10. Otro generador de calor son las luminarias. Las luminarias están generando calor todo el tiempo que están encendidas. Entonces, mientras más luminarias tengamos, tenemos más generación de calor. Y ese calor finalmente lo tiene que eliminar nuestro sistema de refrigeración. Otro generador de calor son todos los equipos y maquinarias que tenemos dentro del salón, dentro del OXXO en este caso. En un OXXO podemos encontrar un montón de equipos. Toda la parte de autoservicio tiene cafeteras, tiene un equipo de cocción de hot dogs, no sé, el equipo para poner queso derretido. Entonces tienes un montón de equipos que están generando calor constantemente y ese calor también lo tiene que retirar el sistema de refrigeración. Un cuarto elemento que suele ser despreciable, pero en algunos casos y en otros casos puede ser un generador importante de calor, son los alimentos no procesados. Alimentos no procesados como las frutas, las verduras, también pudiera ser que serán los cárnicos y cualquier otro alimento no procesado. Son alimentos que son susceptibles de oxidarse. Todo alimento que se está oxidando es un alimento que está respirando, y por respiración se entiende que está convirtiendo, se están oxidando sus moléculas, y al oxidarse están consumiendo energía. Esa energía están consumiendo oxígeno y están produciendo calor. Ese calor que generan todos los productos naturales durante la respiración, durante su oxidación, pues hay que eliminarlo. En algunos lugares, como en un OXXO, que hay muy pocos productos naturales pues en almacén o en stock, pues podría ser despreciable. Pero en otros lugares, como en algunos supers, ya es considerable la cantidad de calor que se genera solo por la respiración de los productos naturales. Bien, el siguiente punto o el siguiente conjunto de generadores de calor son la adición de productos a un establecimiento. Todos los productos que nosotros ingresamos o que ingresa la empresa, en este caso OXXO, nosotros cuando vamos a un OXXO agarramos y tomamos un producto, no sé, una coca, una cerveza, frutas, etc. Tomamos este producto y desaparece técnicamente del OXXO, pero después llega un proveedor y trae el nuevo producto. Este nuevo producto que está ingresando a una temperatura ambiente, y el OXXO, al estar a una temperatura menor, pues va a requerir necesariamente de enfriarlo. Entonces simplemente al momento de ingresarlo al OXXO, este producto se está enfriando constantemente. Ese proceso de enfriamiento pues significa retirarle calor al producto, y ese calor que se le tiene que retirar a este producto también tiene que ser considerado en las cargas térmicas. Por otro lado, también muchos productos se ingresan junto con materiales de empaque.
Entonces, estos materiales de empaque, al estar dentro del establecimiento y entrar a una temperatura ambiente, hay que refrigerarlos de forma... Hay que refrigerarlos cada vez que ingresa un producto nuevo. Otros productos también, los productos frescos, ingresan a temperatura ambiente y con el paso del tiempo se llegan a enfriar, ¿no? A refrigerar. Entonces necesitamos tomar en cuenta toda la energía que requerimos para enfriar estos productos. Y obviamente una vez que el producto está frío, que llegó a su temperatura de almacenamiento, pues ya dejan de consumir energía. Sin embargo, el problema de todos los establecimientos es que estos productos tienen que estarse renovando, es decir, se consume, se lo lleva la gente y vuelve a ingresar el producto a temperatura ambiente. Entonces es algo que todo el tiempo está ingresando el producto a temperatura ambiente, y este es el principal contribuidor al consumo energético en un OXXO, el hecho de tener que estar refrigerando a cada rato producto nuevo. Ahí se va prácticamente todo el dinero. El siguiente rubro es los cambios de aire. ¿Qué son los cambios de aire? Bien, un cambio de aire es una operación que suele realizarse en los sistemas que tienen alguna clase de climatización. ¿Por qué se suele realizar esto? Normalmente en los sitios cerrados, como pudiera ser un banco, donde la gente está entrando de forma constante, entra gente, sale gente, entra gente, sale gente. Las personas en lugares donde hay mucho tráfico pues están respirando, y esa respiración hace que la gente consuma el oxígeno y produzca dióxido de carbono. Este dióxido de carbono se puede llegar a saturar el aire de tal manera que prácticamente ya no exista oxígeno disuelto en el aire, y por lo mismo la gente ya no pudiera respirar o no pudiera respirar aire con calidad adecuada. Este fenómeno de hecho se agrava en los grandes edificios. Los grandes edificios no tienen ventanas, no tienen ventana alguna. Pues imagínense un gran edificio donde la gente está trabajando todo el tiempo, se está consumiendo el oxígeno y está produciendo CO2. Si el edificio estuviera completamente cerrado, hermético, llegaría un momento en el que sería irrespirable el ambiente de ese edificio, el aire de ese edificio. Para evitar esta situación, pues todos los equipos de refrigeración tienen una especie de función que se llama cambios de aire. ¿Qué hacen estos cambios de aire? Simplemente evacúan todo el aire dentro del sitio, de la recámara, del centro comercial, y meten aire nuevo del exterior. Este aire nuevo del exterior, obviamente, al entrar a una temperatura ambiente hay que volverlo a refrigerar. Los cambios de aire no son cambios bruscos, es decir, no es una especie de ciclo donde se retira todo el aire y se vuelve a meter aire nuevo, ya que si hiciera eso, la sensación de climatización no existiría. Es decir, de la nada hay frío y de la nada empieza a calentarse el aire, luego se vuelve a enfriar y se vuelve a calentar. Entonces, para evitar ese fenómeno, los cambios de aire son paulatinos, es decir, se cambia cierto volumen del aire que está adentro. Esto con el objetivo de conservar la temperatura interior. Como comentario, los aires acondicionados tipo mini split, los que normalmente utilizamos en nuestras casas, no tienen esta función, no tienen manera de ingresar aire del exterior y meterlo a la recámara. Los aires antiguos, los aires tipo ventana, los que eran una sola máquina y se hacía un hueco gigante en las casas y se empotraba, algunos de esos equipos sí tenían una especie de función de cambio de aire, que lo que hacían es que simplemente tenían una especie de tubo que cuando soplaba el ventilador pues metía una parte de aire del exterior. Entonces hacía una especie de cambio de aire simbólico, que simplemente trataba de meter un poco de aire del exterior, pero pues no era la operación como tal de sacar aire y meter aire nuevo, la cual sí es una función que tienen los aires acondicionados o las grandes maquinarias de enfriamiento, como las que suelen tenerse en las plazas. Bueno, el cuarto punto, el conjunto de todos estos, pues el hecho de contemplar el calor que se ingresa por efecto de las paredes, el calor que ingresa a través de los cambios de aire, el calor que se genera
por tener focos, personas o la oxidación de los alimentos, y el calor necesario que hay que retirar de los productos cada vez que ingresan, conforman el cálculo de capacidad de enfriamiento. Bien, ahorita les voy a hacer un cálculo, les voy a mostrar en mi libreta cómo se realizan cuáles son las ecuaciones que tendríamos que resolver para poder determinar la cantidad o capacidad de aire que requerimos, la capacidad de nivel de enfriamiento que requerimos tener en cierta área, dependiendo de todos los elementos con los que contemos, cuáles son las dimensiones del sitio, cuáles serían, por ejemplo, las dimensiones del OXXO, cuál es el material de construcción de sus paredes, de qué tamaño son sus ventanas, sus puertas, cuántas personas están transitando por ahí, cuántas luminarias tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos a ir a hacer un cálculo de estos. Bien, entonces continuamos con el video. En este caso les voy a hacer acá una serie de anotaciones de las ecuaciones con las que vamos a estar trabajando para poder hacer un cálculo de capacidad térmica. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular la capacidad térmica. Muy bien. ¿Cuáles son todos los elementos que requerimos tomar en cuenta a la hora de calcular la capacidad térmica? Pues vamos a llamarle Q a la capacidad térmica que requerimos calcular, QT al calor que se transfiere a través de las paredes, QC al calor que ingresa debido a los cambios de aire, QG al calor generado dentro de la habitación o de la nave, y QM al calor que necesitamos retirar a la mercancía cada vez que la metemos a refrigeración. Entonces nuevamente QT, que son las pérdidas entradas de calor a través de paredes. Techo, piso, puertas y ventanas. Por otro lado, QC son las entradas de calor a través de cambios de aire. QG generación de calor por fuentes internas. Y tenemos por último QM calor sensible por introducir mercancía. Ahora, lo importante de todo esto es calcular cada uno de estos términos. Vamos a empezar por el calor debido a la transferencia o la ganancia de calor debido a la transferencia de energía por las paredes, techos, el piso, las puertas y las ventanas. Entonces, lo primero que vamos a calcular es QT. Vamos a calcular QT
donde lo importante es pérdida, entrada de calor por paredes. Vamos a tener entradas de calor por techos, entradas de calor por pisos, entradas de calor por ventanas y entradas de calor por puertas. ¿Cómo vamos a llamar a cada uno de esos términos? Para el calor que entra a través de las paredes vamos a llamarlo QTP. Para el calor que entra a través de los techos, QTT. Para el calor que entra a través del piso, QTF. A través de las ventanas, QTB. Y a través de las puertas, QTD. De esta manera que tenemos una ecuación general. QT es igual a QTP más QTT más QTF más QTB más QTD. Bien. Ahora, ¿cómo calculamos la cantidad de energía que pasa a través de una pared? En este caso, les voy a colocar una ecuación de transferencia de calor que se ve en las asignaturas de transferencia de calor, pero de forma sencilla para que no nos compliquemos tanto la vida en hacer este tipo de cálculos. Digamos lo suficiente para que podamos manejar las ecuaciones y entender el proceso. Entonces, ¿cómo calculamos cualquiera de estos puntos? Con una ecuación general. Esta ecuación general es, vamos a llamarle QTI para ya sea QTT, QTP, QTF, QTB y QTD. ¿Cómo calculamos esto? Va a ser igual al coeficiente global de transferencia de calor por el área de intercambio de calor por la diferencia de temperatura externa menos la temperatura interna. Entonces, estamos llamando acá al coeficiente global de transferencia de calor. Este numerito de acá tiene unidades de watts por metro cuadrado grado centígrado. Después el área es el área de transferencia de calor. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una de las paredes del Oxxo, el área se refiere a todo el área por donde está transfiriéndose el calor, ¿no? Entonces sería, no sé, el largo del Oxxo por la altura del Oxxo. El área es el área de transferencia de calor y eso se mide en metros cuadrados. Después tenemos TI y T0. Esto es temperatura interior y exterior. ¿En qué están estas unidades? En grados centígrados. Bien, ahora el único punto importante acá es cómo calcular el coeficiente global de transferencia de calor. En este caso, el área del lugar, pues el área de transferencia de calor, pues depende de las dimensiones del sitio, las dimensiones del Oxxo o de construcción del lugar.
La diferencia de temperatura va a depender de cuál es la temperatura interior, a qué temperatura queremos enfriar. No sé, por ejemplo, en un OXXO, supongamos que estamos a 23 grados centígrados. La temperatura externa, ¿cuál es la temperatura normalmente que tenemos afuera del OXXO, ¿no? En Mérida. Supongamos que la temperatura promedio de Mérida es de 36 grados centígrados. Entonces son datos del sitio, del lugar. El área, pues hay que medir el área de la pared, supongamos que son 32 metros cuadrados. Pero este número se obtiene de tablas, o se calcula a través de tablas. Bueno, tablas y una ecuacióncita que les voy a mostrar a continuación. La ecuación para poder determinar este número, el coeficiente global de transferencia de calor, es la que les voy a colocar a continuación. Dice coeficiente global de transferencia de calor es igual a 1 entre 1HI, que es el coeficiente convectivo del aire, más E entre lambda más 1 entre H0. ¿Qué significa todo eso? Esta ecuación toma en cuenta el coeficiente global de transferencia de calor de una pared. Sin embargo, en una pared la transferencia de calor se genera por dos fenómenos. Esos dos fenómenos son que el calor se transfiere en una pared del exterior al interior. En el exterior, la temperatura, por ejemplo, que estamos poniendo en este caso, pongamos que es de 36 grados centígrados, y el interior es de 23 grados centígrados. La energía se va a transferir de fuera hacia adentro. Bien, ahora, pero para que se pueda dar esta transferencia de calor en lo que es fenómenos de transporte, se estudia que la transferencia de calor tiene que darse primero de forma convectiva, es decir, se genera a través del aire, llega a la pared, luego en la pared se transfiere de pared a pared, de un extremo al otro, y después se transfiere de forma convectiva hasta el interior de la sala. Entonces, para poder hacer el cálculo necesitamos el coeficiente convectivo del aire en el interior, el coeficiente convectivo del aire en el exterior y el coeficiente de conductividad, que es esta lambda, coeficiente de conductividad del material de la pared. E en este caso es el espesor de la pared. Pudiera ser, por ejemplo, 0.2 metros. La lambda, ese es un parámetro que se encuentra en tablas como las que les voy a mostrar a continuación. Bien, este es un ejemplo de una tabla. A ver, un segundo. Este es un ejemplo de una tabla de conductividades térmicas. Las tablas de conductividades térmicas se encuentran referenciadas para cada material. En este caso nosotros tenemos, por ejemplo, acá, si el material por el que se transfiere calor fuera aluminio, cartón, cemento, cobre, corcho, granito, hormigón y ladrillo. Por ejemplo, supongamos que tenemos una pared construida de puro ladrillo, que las paredes del OXXO están hechas de puro ladrillo. Entonces nosotros necesitaríamos utilizar este valor de coeficiente de conductividad térmica en nuestros cálculos. En cambio, los parámetros de los coeficientes convectivos, que son las HI y la HO que les mostré hace un rato, esos se encuentran también en tablas, o sea, lo pueden encontrar en internet. Esos parámetros simplemente dependen de la temperatura a la que se encuentra el ambiente, pero son constantes. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un material aislante en el OXXO, también podemos encontrar tablas de materiales aislantes. Por ejemplo, acá tenemos poliuretano, poliestireno, que son aislantes, espuma fenólica, lana de vidrio, y podemos encontrar el valor del coeficiente de conductividad térmica para cada uno de estos aislantes. Pueden observar, los aislantes son los que menos calor transfieren, es decir, son los mejores aislantes son los que tienen el número más pequeñito. De los mejores aislantes que podemos encontrar acá son el aire y el poliuretano. Tienen los menores valores de conductividad térmica. Normalmente hay aislantes que se suelen utilizar de forma muy común, son la lana de vidrio y el poliuretano. Son aislantes que podemos encontrar en varios lugares. También el poliestireno. ¿Por qué? Pues porque son baratos.
Bien, vamos a continuar ahora con el cálculo de el calor que se genera a través de los cambios de aire. Y vamos a regresar a la libreta. Bien, ¿cómo calculamos los cambios el calor que ingresa a una cámara a través de los cambios de aire? Bien, acá vamos a utilizar una ecuación muy sencilla. Dice el calor que ingresa por los cambios de aire va a ser igual a volumen renovado desplazado de aire por una constante que es igual a 0.84 por la diferencia de la humedad. En este caso tenemos humedad absoluta en el interior menos la humedad absoluta en el exterior menos la humedad absoluta en el interior. Bien, entonces simplemente se trata de aplicar esta formulita: el volumen renovado de aire, la frecuencia, de volumen renovado de aire por 0.84 por la diferencia de las humedades absolutas. La humedad absoluta del aire lo pueden encontrar también en tablas. Este valor, por ejemplo, en Mérida, que normalmente podemos encontrar que la humedad absoluta la pueden encontrar en cualquier página, no sé, humedad absoluta en Mérida, ¿no? Y simplemente la humedad absoluta va cambiando con respecto a la temperatura a la que nos encontremos y la humedad relativa. Entonces, dependiendo de los valores de temperatura y de humedad relativa, van a poder encontrar la humedad absoluta. Les repito, esto lo pueden encontrar en internet. Solo googlean humedad absoluta en Mérida y les debe aparecer este valor. En ese calor, la humedad absoluta interna es una condición de qué tanto queremos que esté húmedo nuestro aire interno. Entonces, con respecto a cuál vaya a ser la humedad final que se obtenga dentro de un cuarto frío, pues ponemos este parámetro. Normalmente, no sé si, todos habrán visto que los aires acondicionados gotean por la parte de atrás. Este goteo que tienen los aires acondicionados es porque cuando pasa el aire a través del evaporador, este aire se enfría súbitamente. Este enfriamiento hace que el aire o la humedad que tiene el aire se condensa en el evaporador. Es decir, el aire en el evaporador lo que tenemos son tubitos fríos. Al pasar el aire a través o cerca de estos tubitos fríos, hace que se condense a través de las paredes de los tubos. Cuando se condensa, empiezan a chorrear. Este aire condensado se recupera en una charola que tiene el evaporador y lo lleva a través de una tubería, que es el tubito que pues vemos siempre que está goteando detrás de un aire acondicionado. Bien, ahora para poder aplicar esta fórmula requerimos nosotros cuál es el volumen renovado de aire. ¿Cómo calculamos este volumen de renovación? Pues también lo vamos a hacer con otra fórmula muy sencilla. Volumen renovado es igual a volumen de local por el número de renovaciones. Entonces, volumen del local. Por ejemplo, en el caso de un OXXO, simplemente estamos hablando de las dimensiones totales, del volumen total de la tienda. Es decir, esto está en metros cúbicos. Y por otro lado, el número de renovaciones. Es decir, con qué frecuencia vamos a cambiar el aire. Número de renovaciones. ¿Con qué frecuencia nosotros estamos cambiando el aire en nuestro lugar? Sus unidades pues son renovaciones por hora. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo rápidamente de esto. Si nosotros tuviéramos un banco, estuviéramos hablando de un banco y en el banco hubiera una renovación completa de aire cada 4 horas. Y ese banco tiene un volumen de 200 metros cúbicos. Y esto es el volumen que ocupa el banco, 200 metros cúbicos. Y te están diciendo que ocurre una renovación cada 4 horas. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la frecuencia de renovación? Pues es de 0.25
por hora. Es decir, mi volumen de renovación sería volumen por número de renovaciones. Entonces 200 metros cúbicos por 0.25 renovaciones por hora serían 50 renovaciones por hora. Es decir, en la práctica la máquina renueva cada 4 horas, es cierto, cada 4 horas existe el proceso de renovación. Pero si no te pudiéramos parcializar todo esto, en total estaríamos renovando 50 metros cúbicos de aire cada hora. 50 metros cúbicos de aire cada hora. Y este numerito es el que se va a utilizar acá. Entonces simplemente desarrollamos, multiplicamos esto que obtuvimos por este coeficiente, que es un coeficiente que tiene que ver con la capacidad calorífica del aire, y por la humedad absoluta, esta diferencia de humedades absolutas, que les repito, las pueden encontrar en tablas. Bien, el siguiente cálculo es acerca de la generación de calor. El calor que se puede generar dentro de un establecimiento puede ser o puede corresponder debido a diversos factores. Entonces, el calor generado puede depender de cosas como los humanos, vamos a llamarle QGH, calor generado por personas, calor generado por la iluminación, que recordemos que cada lámpara que tenemos dentro, por ejemplo del OXXO, está generando calor, y ese calor finalmente lo vamos a tener que eliminar a través del sistema de refrigeración. Calor generado por equipos eléctricos, y por último el calor generado por la mercancía. Bien, entonces al final todo el calor generado es la sumatoria de todos los posibles generadores de calor que tuviéramos en el sitio. Puede ser que tengamos un almacén donde simplemente no existen equipos eléctricos, entonces este rubro sería 0. Donde no existe normalmente tráfico de personas, salvo cada hora, o simplemente no existe durante mucho tiempo, entonces podemos eliminar esto, ¿no? Donde no existe quizá iluminación artificial, solamente existe iluminación natural, podemos eliminar este rubro, ¿no? Pero en general siempre tenemos una contribución de todos estos, en menor o mayor escala, pero siempre hay una contribución de todos estos. Bien, entonces el calor generado es la suma de todos los calores generados por personas, iluminación, equipos eléctricos y mercancía. QGI más QGE más QGM. ¿Cómo vamos a calcular todo este calor generado? Pues este es mucho más fácil que los anteriores, ya que no existe una formulita como tal. Todos estos parámetros los podemos encontrar en tablas. Sí, existe un pequeño cálculo, pero pues no es nada del otro mundo. Por ejemplo, si estuviéramos calculando el calor generado por todas las personas, pues sería el calor GI es igual a la sumatoria del número de personas por el coeficiente de generación por persona. Por ejemplo, supongamos que una persona es capaz de generar 210 watts de calor. Si tuviéramos 3 personas, pues obviamente se generarían 630 watts de calor. Esa sería la formulita sencilla. Obviamente sería
número de objetos o personas por su coeficiente de generación de calor. Ese coeficiente lo vamos a obtener en tablas. ¿Tablas de qué tipo? Ahorita se las muestro. Pero también, si tuviéramos, no sé, dos motores, pues tendríamos que buscar cuál es su coeficiente de generación de cada motor. Pongamos que fuera 100 watts, entonces serían 200 watts que se generan por cada motor, etcétera, 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 hasta que tengamos la generación total de calor dentro de la habitación. Obviamente quien tiene que estar eliminando el calor que generan todos estos es el sistema de refrigeración. Entonces, ¿cómo se encuentran estos datos en las tablas? Ahorita les muestro una tablita. Bien, esta tablita es la que muestra cómo se calcula el calor generado a través, por ejemplo, de personas. Por ejemplo, acá tengo dos tablitas distintas, son tablas de diferentes instituciones que digamos que ya te proporcionan cuánto es la cantidad de calor que generan ciertas personas. Por ejemplo, en este lado tenemos cuánto calor genera una persona que se encuentra sentada en un lugar refrigerado, que no está haciendo nada, simplemente está sentada. Un vigilante, por ejemplo, una persona de esas genera 65 watts. Por el momento no le hagan caso a esto que dice calor latente, simplemente esto de calor sensible, 65 watts. Si estuviera de pie pero no estuviera haciendo nada, pues obviamente genera un poquito más de calor, es decir, la persona está consumiendo más energía y por lo tanto genera más calor. Si estuviera caminando, dependiendo de la frecuencia con la que camina, si camina o está corriendo, puede generar distinta cantidad de calor. Por otro lado, acá del lado izquierdo tenemos otra tablita, ¿no? Donde dice, si tienes una cámara, esta es un poco más sencilla. Esto es RAE, es una institución americana que lo que hace es normalizar o tratar de obtener ciertas reglas o normas en toda la industria de la climatización, refrigeración, calefacción y ventilación. Entonces ellos proporcionan esta tablita que es un poco más sencilla de entender. Esto dice, si tienes una persona en una cámara que está a 10 grados centígrados, la persona va a estar generando 210 watts. Si la cámara estuviera a 5 grados centígrados, pues la persona va a estar generando 240 watts. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces es la cantidad que genera por persona. Es una tabla mucho más sencilla. Entonces tú tienes, por ejemplo, 10 personas que están en un área que está a 10 grados centígrados, pues simplemente 10 personas por 210, 2100 watts que van a estar generando esas personas. Y esos 2100 watts, ¿quién los tiene que retirar? Pues un equipo de refrigeración. Bien, vamos entonces al siguiente método de generación de calor. Bien, el siguiente método de generación, no de generación de calor, la siguiente carga térmica que tenemos que considerar es el efecto de tener que enfriar cada producto nuevo que entra. Es decir, es el calor de las mercancías. El calor pues, de las mercancías es que, nuevamente lo repito, el Oxxo, por ejemplo, cada vez que tiene que volver a resurtir producto, este producto lo trae en un camión que se encuentra a temperatura ambiente, que básicamente la temperatura a la cual almacenan todos sus productos, y cuando los lleva a un Oxxo, el Oxxo está a una temperatura más fría. ¿Qué significa eso? Que el Oxxo o el sistema de refrigeración de Oxxo va a tratar de enfriar una Coca, una Cheva, lo que sea que tengamos ahí. Entonces, para poder enfriar todo el producto de Oxxo, pues tenemos que tomar en cuenta la cantidad de energía que se requiere de llevarlo de su temperatura ambiente, no sé, 30 grados centígrados, a la temperatura de refrigeración del Oxxo, que pudiera ser, en el caso de las neveras, por ejemplo, de 18 grados o 4 grados para las cervezas, ¿no? ¿Cómo calculamos esto? Pues se supone que ustedes vieron en termodinámica cómo calcular la cantidad de energía para hacer la cantidad de energía que hay que darle a un compuesto cuando cambia de temperatura. Esto con las capacidades caloríficas. Pero bueno, vamos a desglosar esta expresión de calor que hay que
retirarle a la mercancía. Hay dos clases de mercancías o objetos a los que tenemos que retirarles calor normalmente, que es primero la mercancía, vamos a llamarle QMG, que es la mercancía tradicional, es decir, las botellas como tal, las papitas, etcétera. Y por el otro lado, QME, la mercancía por efecto de los empaques. Muchas veces nos traemos por ejemplo, una caja de que pudiera ser de refrescos, y la mercancía como tal está tasada o sea, es decir, la capacidad calorífica de un refresco, por ejemplo, o de manzanas, está tasada con respecto simplemente a la unidad, pero no está tasada con respecto al empaque secundario o terciario con el que viene almacenado. Entonces también hay que tomar en cuenta el calor o la energía que se requiere retirar a un empaque, a una caja de cartón, a un envase. No estoy hablando del empaque primario, es decir, por ejemplo, si tenemos una botella de coca, la capacidad calorífica de la botella de coca ya está incluida en los registros, es decir, en las tablas. Lo que no está incluido normalmente son los empaques secundarios y terciarios, es decir, quizá tener 5 o 6 Coca-Colas juntas, o tener una tarima de Coca-Cola, la tarima como tal, la paleta de madera donde van la mercancía, ese tipo de objetos que también se encuentran en centros comerciales, en Walmart, no sé, cualquier nave que necesitemos refrigerar, pues tenemos que terminar enfriando esos objetos. Son objetos que cambiamos constantemente. Hay objetos que siempre están en el lugar, ¿no? Como los anaqueles. Esos anaqueles simplemente, una vez que se enfrió, cuando el OXXO arranca, pues ahí se quedan fríos, ¿no? Pero los objetos que tenemos que estar renovando son los que tenemos que contemplar en el cálculo de cargas térmicas, ¿correcto? Aquellos que se saca el producto y hay que meter producto nuevo, se saca producto y hay que meter producto nuevo. Entonces tenemos que tomar en cuenta dos objetos: las mercancías como tal y los empaques secundarios y terciarios. En este caso, esta cantidad siempre es menor, es mucho menor que esta. La de mayor magnitud, del 90%, es la materia prima como tal. Bien, entonces para fines de nuestras actividades, o de la actividad que les voy a marcar a continuación, pues podemos tomar en cuenta simplemente el producto como tal. Bien, ¿cómo calculamos esto voy a poner una anotación acá. QMG es el producto como tal y QME el empaque secundario y terciario. Acá sería el producto más empaque primario. Esto es si el producto contiene empaque primario. Por ejemplo, estamos hablando de manzanas. Las manzanas normalmente no tienen empaque primario, es decir, es un producto que se encuentra a granel. Entonces, normalmente las constantes que encontremos de manzanas, de vegetales, de productos en a granel, se encuentran solamente con productos sin empaque primario. Pero hay productos como quizá, no sé, Coca-Colas, ¿no? El producto se encuentra con su empaque primario siempre, es decir, la botellita de Coca-Cola, y los empaques secundarios y terciarios, es decir, el conjunto de Coca-Colas emplayadas y las tarimas de Coca-Colas, ¿no? Entonces, habrá situaciones donde en una bodega, como por ejemplo en un Sam's, ahí se suelen almacenar los productos con el empaque terciario. Todos han visto que en un Sam's o en un Costco cuando bajan producto nuevo, lo bajan de los racks junto con sus tarimas, y esas tarimas obviamente al estarlas ingresando constantemente al Sam's, pues hay que enfriarlas, hay que refrigerarlas. Finalmente esas tarimas, digamos que entran calientes, y pues al ingresar al Sam's se van enfriando junto con el sistema de refrigeración. Pero ese sistema de refrigeración tiene que tener la capacidad de enfriar todo esto, es decir, todo lo que estamos tomando en cuenta aquí. Bien, ¿cómo calculamos esto?
Bueno, con una fórmula muy sencilla que ustedes vieron en termodinámica. Entonces, vamos a llamarle QMI, es decir, el calor de las mercancías va a ser igual, ya sea el producto como tal o el empaque, va a ser igual a la masa del producto por la CP del producto por la diferencia de temperaturas. ¿Qué temperaturas? La temperatura inicial menos la temperatura final. ¿Qué significa esto? Temperatura inicial menos temperatura final es la temperatura a la que se encuentra el ambiente y la temperatura a la que queremos llegar a refrigerar el producto. No hay que confundir eso con temperatura interna y temperatura externa. Si estuviéramos hablando de temperatura interna y temperatura externa, es decir, la temperatura dentro del local a la que va a terminar llegando el producto, lo podríamos expresar de otra manera, como temperatura externa menos la temperatura interna del local. ¿Correcto? Entonces, temperatura externa es la temperatura a la cual normalmente se encuentra fuera el producto antes de almacenarlo en un SAMS. La temperatura interna, la temperatura a la cual, interna, la temperatura a la cual se va a almacenar el producto. Bien, entonces, en este caso M es la velocidad de ingreso de producto. ¿Por qué digo que es velocidad? Porque cada cuando estamos metiendo producto nuevo, es decir, metemos nosotros kilogramos por hora. ¿Cuántos kilogramos metemos de X producto cada hora? Pueden ser unidades menores, claro, o sea, pueden ser que alguna tienda se surta cada 5 días, ¿no? Pero cada 5 días, pues cuántos en horas. Y cuando se surte, con cuántos kilogramos se surte, podemos tener este parámetro, es decir, la masa por hora. La CP es la capacidad calorífica. Este parámetro de capacidad calorífica lo encontramos en tablas. ¿Cuáles son sus unidades? Joule por kilogramo grado centígrado. Entonces, todo esto se encuentra en tablas. Solamente que nosotros ya no estamos hablando de capacidad calorífica como cuando lo veían en termodinámica, de capacidad calorífica del acero, capacidad calorífica del oro, capacidad calorífica del níquel. En este caso, cuando estamos hablando de sistemas de refrigeración, podemos encontrar la capacidad calorífica de productos alimenticios. Por ejemplo, capacidad calorífica de manzanas, de productos embotellados, de productos líquidos, de productos, no sé, hechos a base de alcohol, de cerveza, por ejemplo. Podemos encontrar un montón de capacidades caloríficas de productos alimenticios. Capacidad calorífica del cartón también para los materiales de empaque, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, puedes encontrar hasta capacidad calorífica de productos cortados o bebidas extrañas, de salsas, etcétera. Bien, y por último acá pues TI, temperatura interna, y T0, temperatura externa. Al final, el parámetro de interés, que es el calor total, se va a calcular en watts, unidades de watts. ¿Qué son los watts? Joule por segundo, es decir, qué cantidad de energía en qué unidad de tiempo. Sin embargo, como hablamos, como les expliqué en el video pasado, en el caso de refrigeración hay otras unidades con las que se suele trabajar en un lenguaje técnico. Entonces, el cálculo lo podemos hacer en watts, pero estos watts normalmente los podemos encontrar en trabajos técnicos en forma de HPs o principalmente en toneladas de refrigeración, y también lo podemos encontrar como BTU hora. Entonces son todas las unidades en las que podemos expresar nuestra capacidad de refrigeración. La capacidad de refrigeración nuevamente es la suma de todos los términos que vimos anteriormente. ¿Cuánto es el calor que entra por efecto de generación de calor?
por enfriar el producto, por el calor que entra a través de las paredes y el calor que ocurre a través de los cambios de aire. ¿Sí? Cada vez que metemos aire nuevo o que el equipo de refrigeración mete aire nuevo, pues hay que volver a enfriar ese aire y eso nos va a costar más dinero. Bien, a ver, les explico su tarea. La actividad del día de hoy, o mejor dicho, la actividad de esta semana, me la va a entregar el viernes de la siguiente semana. El viernes 10 de abril. Tienen hasta el viernes 10 de abril para entregarme la siguiente actividad. ¿En qué va a consistir la siguiente actividad? Es básicamente lo que tienen que hacer es un Excel, una hoja de cálculo, donde ustedes pueden determinar la carga térmica de refrigeración a través de pues, la solución de todas estas ecuaciones que les mostré en mi libreta. Les voy a enviar dos archivos que tengo donde pues te muestran varias ecuaciones acerca de carga térmica. Sin embargo, yo les sugiero que utilicen las ecuaciones que les mostré en el video, ya que otros documentos de carga térmica muestran procesos un poco más complejos. Yo nada más les mostré algunas ecuaciones básicas, pero en términos de refrigeración, ustedes van a poder encontrar muchísima variedad de ecuaciones, formas de calcular, consideraciones. Por ejemplo, hay quienes consideran que si el lugar está rotado frente al sol, que si el sol pega en el lado este, que si el color de las paredes, que si es un material compuesto, que si el sol no le da directamente, que si las ventanas de vidrio son de doble vidrio, que si no sé, que si las personas son de cierta edad, la ubicación geográfica del sitio donde está instalado, si está en México, si está en Mérida, si está en Guadalajara, en fin. Por ejemplo, les voy a mostrar una especie de, a ver, solo para cumplir, necesito su tarea va a ser hacer un Excel donde puedan calcular de forma muy sencilla la carga térmica. Les voy a poner de todas maneras los lineamientos en el grupo, en el team de Microsoft, todos los criterios de evaluación y junto con la fecha de entrega, una publicación ahí donde van a tener que subir su archivo. Dato importante, lo van a hacer en equipos, en sus mismos equipos de salón de clase, van a hacer la hoja de cálculo y la suben a la plataforma. Bien, les voy a mostrar ahorita dos páginas de internet primero que nada les voy a mostrar una especie de videíto de pues un software que suelen utilizar los técnicos en refrigeración para poder determinar estas cargas térmicas. Normalmente ya existen softwares para poder hacer todo esto, softwares muy especializados que no son del todo complejos, pero toman en cuenta un montón de factores para poder determinar cargas térmicas. El software que les voy a mostrar es de Carrier. Bien. Bien, chicos, este que tengo acá es un video que lo pueden encontrar en YouTube, donde pueden ver una metodología de cálculo de cargas térmicas, donde ese software puede tomar en cuenta el material de las paredes, los techos, cuántas ventanas tienes, puertas, qué sistema de refrigeración tienes, que si tienes también sistemas de calentamiento, que si tienes dónde se encuentra ubicado el sitio, qué otras cosas, las dimensiones de la nave a refrigerar, etcétera, etcétera, etcétera. Toma en cuenta la humedad. Es más, hasta aparece acá, hasta entre las opciones de ciudades, Mérida, ¿no? Para saber en qué latitud te encuentras, porque requieren saber cuál es la intensidad con la que le da el sol al lugar donde vas a hacer tu nave refrigerada, cuál es el perfil de cuántas personas entran al día, en qué horarios, cuál es el horario en que mayor se satura de personas un sitio. Por ejemplo, si estuvieras hablando de un Oxxo, los Oxxos siempre tienen horas picos de funcionamiento.
y pues el sistema de refrigeración tiene que ser capaz de poder refrigerar el área en esas horas pico. Y si ustedes entran a un Oxxo, jamás se siente calor en un Oxxo. El Oxxo siempre tiene una capacidad de refrigeración adecuada, ¿no? Es decir, alguien hizo un muy buen cálculo y tiene un equipo de refrigeración que es capaz de abastecer toda la demanda o la carga térmica del lugar. Este software que les muestro acá es de la empresa Carrier. Carrier es una empresa pionera en la manufactura de equipos de refrigeración. De hecho, ustedes entran a su página, que es esta, pueden encontrar en su programa, ¿no? El programa que les está en YouTube, que es de paga. Su programa pues obviamente tiene diferentes complementos para poder hacer cálculos desde muy sencillos hasta muy complejos. No sé cuánto cuesta, pero lo suelen utilizar las empresas de refrigeración. Acá en Mérida tenemos, bueno, hay una empresa de refrigeración que yo conozco que se llama Persa. Esta empresa Persa se dedica a hacer instalaciones de refrigeración acá, conductos, chillers, sistemas de aire acondicionado tradicionales, etc. Tienen varias sucursales. Ellos te hacen los cálculos, es decir, tienen pequeños programitas para hacerte los cálculos y te hacen el presupuesto de cuánto costaría hacer la instalación. Bueno chicos, es todo por el momento. Nos vemos en otro video. Les voy a subir la tarea en un momento. Saludos.